hay como tres fases, tres etapas. También esto es parte de la cristología, de hecho. Son como tres etapas. Cuando Cristo se manifiesta en la tierra, ¿verdad? Primero él se hace conocer como Jesús, el Emmanuel. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué si el ángel le reveló a María que su nombre sería Emmanuel, al final se llama Jesús? Entonces, el asunto es que Emmanuel no era precisamente el nombre de pila, era como su título, el Emmanuel, ¿no? Entonces, Ok. Immanuel es como el que habita entre nosotros. O sea, él vino a habitar entre nosotros. Y ese concepto es bien interesante porque ahí está la situación donde él habita entre nosotros como humanidad y en cada uno de nosotros. Él establece una relación con nosotros, lo que antes se había perdido, lo que se perdió a través del pecado original en el Edén. Cristo vino a restablecerlo, ¿no? La relación con Dios, la unión con Dios, la comunión, ¿sí? Esa unión común, Él vino a restablecerla. Entonces, claro, Cristo se hace ese puente conductor, ¿no? Entre Dios y los hombres. Por eso dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso es que teológicamente hubo el gran cisma protestante, entre los cuales uno de sus conceptos es María no es corredentora, María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Luego tiene la figura, ¿verdad?, de Jesucristo, propiamente dicho Jesucristo. Jesucristo es cuando ya Él se le revela a la gente, digamos. En este caso, el primero en reconocerlo fue Pedro. Cuando Pedro reconoce al Señor, cuando él dice, ¿qué dice la gente que soy? Bueno, la gente dice que eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, así, ¿no? ¿Y tú quién dices que soy? Le dijo a Pedro, y Pedro le dijo, bueno, tú eres el Cristo, ¿no? Entonces Pedro sí reconoció esa naturaleza en él, o sea, tú eres el Cristo. Ahí él seguía siendo Jesús, ¿no? Pero ya revelándose un poco a los hombres, obviamente comienza por sus discípulos, que son los que están más cercanos a él, y Pedro lo reconoce como el Cristo. Ahí podríamos decir que está establecida la persona de Jesucristo, o sea, Jesús el Cristo, el que está destinado a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Entonces, esa segunda etapa ya no es el Mesías revelado que se hizo carne solamente, sino el Mesías revelado en Cristo, como la persona que se está esperando incluso desde el Antiguo Testamento y de la cual hablaron los profetas. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Yo por lo menos le pondría desde su nacimiento hasta el año 30 más o menos, cuando él comienza su ministerio público, él era Jesús. Y él estuvo, yo pienso, esos 30 años, él estuvo cumpliendo la ley. ¿Sí? Son 613 leyes, ¿no? Esas 613 leyes él estuvo cumpliéndola durante 30 años. Ve qué difícil es. Luego, Jesús pasa, digamos, a ser Jesucristo desde el momento en que se revela a sus discípulos. Incluso en Juan él nos muestra que él le dice a los discípulos, hay cosas que yo a ustedes se las digo claramente como son, pero a las personas, al resto del pueblo, los que no son mis discípulos, yo les hablo en parábolas. Ya la gente tiene que, digamos, buscar la interpretación, es diferente. Pero a ustedes yo les hablo de manera directa. Los discípulos tenían ese privilegio, yo pienso que nosotros lo tenemos, porque antes no lo había. Antes era más difícil, ¿no? En la parte de la ley. Y luego viene la etapa donde se presenta lo que es la pasión, ¿no? Su pasión, así se llama a ese periodo desde que lo vende Judas hasta donde él muere y resucita. Entonces, toda esa parte, yo le doy un inicio más o menos donde se presenta la Santa Cena.
Cuando él cena con sus discípulos y él le dice, bueno, esta es mi carne y esta es mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Los discípulos comienzan a saber que él era no solamente Jesús, no solamente Jesucristo, sino el Cristo, el que resucitaría. ¿Ve? Entonces, son esas tres etapas. Jesucristo, si se quiere, es nuestro Señor desde el momento en que es revelado a los discípulos como una santa cena en carne y sangre, ¿sí? Como un sacrificio, hasta el momento en el que muere, colgado en la cruz. Es decir, todo lo que es su sacrificio como tal. Esa figura es la figura de Jesucristo, porque ese sacrificio me parece a mí que une las otras dos partes, une a Jesús y une al Cristo. O sea, en el medio está Jesús. Claro, claro. El sacrificio, en la pasión, que es lo que muestra la película esta de Mel Gibson. Sí. Entonces, allí se habla de Jesucristo, desde el momento en que se presenta en la Santa Cena hasta el momento en que es sacrificado en la cruz. Y por último, Cristo. Cristo ya, digamos, se transfiguró, o sea, primero resucitó, obviamente, al tercer día, se transfiguró y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, ahí hablamos ya de Cristo, quiere decir, hay una parte donde nosotros podríamos identificar lo que es el discipulado de Jesús desde el punto de vista de lo que es la experiencia de la persona, del discípulo, con Jesús. Muchos dijeron que uno de los requisitos para ser discípulo del Señor y ser llamado luego apóstol era haber vivido en el Señor, o decir, haber vivido en ese tiempo que Jesús caminó a la tierra y haber estado compartiendo directamente con él, o haber sido uno de los testigos de su resurrección. Entonces, por eso es que a Pablo lo reconocen luego como apóstol, porque Pablo, a pesar de no haber vivido las mismas experiencias que sí vivieron Pedro y el resto de los discípulos andando de camino con el Señor, Pablo sí vio al Cristo resucitado. Entonces, claro, Pablo tuvo ese privilegio, ese placer de haber disfrutado. Claro, obviamente quedó ciego, ¿no? Quedó ciego 3 días. Pero Pablo sí tuvo ese momento. ¿Y ahorita en la actualidad? Exacto, a eso iba. Perdón. A eso iba. Ahí hay dos tendencias bien interesantes. Porque hay una tendencia que es la tendencia cesacionista. O sea, la tendencia que dice que los dones del Espíritu cesaron en el tiempo que se cerró la revelación, cuando Juan, en la isla de Patmos, escribió la revelación, o sea, el Apocalipsis. Ahí se cierran esas experiencias con el Señor, se cierran allí. Quiere decir que hasta allí hubo discípulos, hasta allí hubo, discípulos sigue habiendo, me corrijo, discípulos sigue habiendo. Hasta allí hubo apóstoles. Es decir, que el último apóstol fue, en definitiva, fue Pablo. Pablo fue el último apóstol. Y si nosotros decimos, bueno, que nuestra fe y nuestra creencia está basada en lo que predicaron los profetas y los apóstoles, como dice la Biblia, si vamos a los profetas, bueno, los profetas vienen desde el Antiguo Testamento, básicamente desde Abraham. Y los apóstoles nos los presentó el Señor, sus 12 apóstoles y luego al apóstol Pablo. Entonces, los 12 apóstoles sirven como un reemplazo a lo que eran las 12 tribus, o no un reemplazo, pero sí un simbolismo, un silogismo de lo que eran las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero Pablo viene a ser el apóstol a los gentiles. O sea, Pablo no fue enfocado en cuanto a su ministerio solo a aquellos que ya eran judíos, solo a aquellos que ya conocían la ley, sino que Pablo fue enfocado a el resto del mundo. Es decir, no solo a ellos, sino a todos los que no conocían al Señor. Y en definitiva, entonces, si nosotros vamos por la línea cesacionista, nuestro apóstol, el apóstol que representa lo que es la iglesia actual, sigue siendo Pablo. Es decir, que no hay un apóstol que haya podido reemplazar lo que hizo Pablo.
Y allí entra en contradicción un poco con lo que hoy en día se ve, que hay apóstoles, que hay profetas, que hay etcétera, ¿no? Ahora, hay 5 ministerios que la Biblia muestra, ¿verdad? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aunque ahí también hay otra discusión, porque en la última dice pastores y maestros, o sea que puede que no sean 5 sino 4. Todo depende de la interpretación original del griego o del hebreo, del idioma donde originalmente se escribió esa palabra, ¿verdad? Entonces no sabemos si es que nosotros no podemos saberlo hasta que no logremos interpretar eso en el idioma original. Es decir, hay apóstoles, lo nombra precisamente como apóstoles. Hay profetas, lo nombra profeta. Hay evangelistas. Y hay pastores y maestros. O sea que no sabemos si es pastores y también maestros o pastores y maestros en una sola categoría. Entonces, ¿hay 5 ministerios? Sí. Yo diría que los 5 ministerios no fueron quitados. Estamos hablando en el ámbito cesacionista, ¿no? Cesacionista significa cesó, de cesar, de terminar, ¿no? Okay. Ese ámbito que te dice que con la revelación, es decir, con el Apocalipsis, se cerró el canon bíblico y la revelación de nuestro Señor y los dones que dan en esa etapa. Entonces, hay un apóstol que es el apóstol Pablo para nosotros. Profetas, ya hubo muchísimos profetas. Es decir, que estos 2 ministerios siguen existiendo hasta hoy, pero no se siguen revelando hasta hoy. Es decir, que el último apóstol fue Pablo, sigue siendo en la actualidad nuestro apóstol, y el último, los últimos profetas, o el último profeta fue Juan, porque fue el que cerró el canon, ¿no? Entonces, apóstoles y profetas. Luego, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué nos queda para la iglesia actual? Estos 3 últimos. Evangelistas, pastores y maestros. Se siguen desarrollando, se siguen formando. Dios los sigue revelando a la humanidad, pero ya no revela apóstoles y ya no revela profetas, porque tanto los apóstoles como los profetas se cerraron en Pablo y en Juan. Digamos, eso es, a grosso modo, lo que es la teoría cesacionista. Y un poco de lo que es mi interpretación también. Yo no voy a decir que esos son solo los conceptos, ¿no? Okay. Mejor dicho, así lo he ido entendiendo yo. No digo yo que tenga la verdad es Cristo. Pero ¿y crees que se hace? Yo pienso que eso tiene bastante lógica. Para mí tiene bastante lógica, tiene bastante sentido para mí. Porque las enseñanzas de Pablo son irreemplazables. Y las enseñanzas de Juan son irreemplazables. Mientras que un pastor enseña lo que está escrito. Un evangelista enseña lo que está escrito. Correcto. Y un maestro enseña lo que está escrito. O sea que si nosotros tuviésemos 3 ministerios, evangelista, pastor y maestro, o 2 ministerios, evangelista y pastor maestro, ambos ministerios o los 3 ministerios darían la enseñanza de palabras que ya fueron escritas. Y ya está. Por los apóstoles y por los profetas. O sea, para mí hace bastante sentido esa teoría. Claro. Porque quiere decir que las enseñanzas apostólicas no pueden reescribirse y las enseñanzas proféticas no pueden reescribirse. Entonces los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Siguen estando, pero estos 2 apóstoles y profetas, digamos que son aquí o aquí, estos 2, son ministerios que ya fueron cumplidos, que más nadie puede cumplirlo. O sea, no se va a levantar un segundo Pablo, ni se va a levantar un segundo Juan. Es imposible que eso suceda, porque la obra que ellos hicieron ya no puede ni continuarse, ni reemplazarse. Son obras escritas, obras cerradas, obras que ya están. Ahora, la obra de un pastor es diferente. ¿Por qué? Ahí es bien interesante, porque el Señor le dijo a Pedro, en una de sus tantas charlas con él, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, bueno, si me amas, apacienta mis ovejas. O sea, que él lo está nombrando a él no lo está nombrando ni siquiera apóstol o papa, vicario, como la Iglesia Católica, lo está nombrando un pastor, maestro. Pastor. Y el pastor, o sea, el ministerio de pastor, de maestro y de evangelista van de la mano. Estos son 3 ministerios o 2 ministerios, dado el caso, que siempre se unen, porque el pastor tiene que evangelizar y el pastor tiene que enseñar. O sea que en la idea de pastor
se unen ambas cosas. Sí, generalito. Y la prédica. Y entonces, claro, yo lo veo desde este punto de vista. Para mí está la enseñanza por un lado y la prédica por otro. La prédica, la predicación del evangelio es promover, ¿sí?, el ideal de nuestro Señor Jesucristo, promover el mensaje del evangelio. Y por el otro lado, lo que es la explicación del evangelio. Cuando ese mensaje que tú has promovido, luego tú lo explicas a profundidad. Entonces, esas dos cosas tienen que ir de la mano, o sea, promover, sí, llamar a la gente a arrepentimiento, llamar a la gente a venir a la iglesia, llamar a la gente a conocer a nuestro Señor Jesucristo, llamar a la gente a relacionarse con Dios, a creer en Dios, etc. Y luego explicarle cómo se hace, luego explicarle cuáles son las doctrinas fundamentales, luego explicarle lo que es esto que hablamos hoy, la unión hipostática del Señor, luego explicar lo que es un ministerio, en fin, desarrollarlo. Pero no dar la nueva, perdón. Y servir de guía. Exacto, servir de guía. Entonces, en ese sentido, la parte cesacionista, más o menos como yo la he ido entendiendo, me hace sentido. Luego está la otra parte que es la... Me gustaría decir algo. A mí me parece que a pesar de, indiferentemente como se haga llamar una persona que tenga un ministerio, la persona que tiene un ministerio, digamos que se llama pastor, pero aunque se llame pastor, yo creo que cuando Dios le pone algo a alguien, tiende a moverse hacia ese lado, porque yo he conocido a pastores que prefieren evangelizar que pastorear. Por ejemplo, el área de pastoreado es más visitar, escuchar, aconsejar y obviamente enseñar, ¿no? Pero su fuerte es como aconsejar, como estar ahí para las personas, como el pastor, pues. Como cuando el pastor está con sus ovejas. Pero una persona puede llamarse pastor y ser realmente evangelista, porque hemos visto iglesias que se enfocan exclusivamente en evangelizar. Ellos buscan personas, pero no tienen esa fortaleza en el área del cuidado, porque a pesar de que es un pastor, realmente su ministerio está en el área del evangelismo. De la misma manera, he conocido a pastores que son muy buenos como maestros, pero esas iglesias en general no se enfocan tanto en evangelizar, sino en atender a las personas que llegan a las iglesias, a enseñarlas. Entonces, es interesante que indiferentemente del nombre que se da a cada persona, sea que se llame pastor o sea que se llame como se llame, el ministerio es como que jala a la persona para que se ubique exactamente en lo que Dios quería. Bueno, exacto. Sí, luego estoy de acuerdo con él. Sí. Sí, es que es como, al final hay una cierta, un enfoque que va hacia un área específica, ya sea como pastor, como evangelista. Bueno, está la otra parte. Ajá, la parte continuista. Continuista viene de continuar, ¿no? Cesacionista viene de cesar. O sea, más o menos ya el nombre te va dando una idea. Sí. Continuista quiere decir que los dones del Señor se revelan hasta el día de hoy en la misma exacta manera como está en la Biblia. Hasta el día de hoy se siguen revelando los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o los 4 ministerios dado el caso, lo que hablamos. Y hasta el día de hoy también los dones del Espíritu: dones de ciencia, dones de hablar en lengua, dones de profetizar, etc. Entonces, hay iglesias y hay organizaciones enteras que se enfocan en una de las dos. Y hay otras que mezclan un poquito de aquí, un poquito de allá. Normalmente se mezcla un poco de aquí, un poco de allá. Eso es lo más normal. Sí. Que se mezcle porque, bueno, interpretar la Biblia no es un tema sencillo. Y ahí es donde viene lo que yo les decía sobre la explicación, ¿no? Hay que explicar un poco lo que es el Evangelio, explicar lo que es el mensaje del Evangelio, explicar la palabra de Dios y también predicarla. Pero al lado de predicarla, explicarla. Entonces, claro. Están esos dos temas. La gente tiende mucho a malinterpretar, a agarrar a conveniencia. Entonces, por eso es tan importante el explicar. Exacto. Y bueno. Y explicar con dirección de Dios, porque entonces la gente
ahorita la gente está ataca y ajá, pero pruébame que eso es así. Entonces, Sí. ajá, ¿cómo hace uno? No, es complejo, es difícil porque hoy en día hay muchas denominaciones, o sea, se pueden ver dos maneras. Antes de que existiera la Reforma Protestante, 1517, imagínate, estamos en el 2020, hace bastante Sí, tiempo. Eh, bueno, si yo digo 2020, ¿no? O sea, me refiero a la década, 2023. Hay que, claro, si esto es una cosa del 2020, ¿qué es eso? sí. 2020, o sea, pero estamos en esta década. Entonces, 1517 hubo la Reforma Protestante. ¿Y la Reforma Protestante qué fue? Para aquellos tiempos la iglesia máxima o la iglesia con el predominio en todo el mundo era la iglesia católica. O sea, no habían otras denominaciones y eso. Y la iglesia católica tenía no solamente poder en la parte espiritual, religiosa, sino poder político muy fuerte. Bueno, lo sigue teniendo en realidad. El Todavía. Vaticano es un país. Ujú. El Vaticano es un país. O sea, eso no ha cambiado tanto. Pero sí ha perdido la relevancia que tenía la iglesia católica. Te doy un ejemplo. Hay pueblos enteros, aquí en Alemania, por ejemplo, que son pueblos protestantes, no son pueblos católicos. O sea, no hay ni siquiera una iglesia católica, lo cual en otros países no es normal. O sea, siempre la iglesia católica tiene presencia. Sí, sí. Pero hay pueblos protestantes que no, simplemente aquí nunca se ha escuchado el catolicismo. Aquí conocemos otro tipo de evangelio desde hace 1000 años, las cosas así. Imagínate. Resulta que la iglesia católica tenía su estructura, su método de gobierno, etcétera, su interpretación bíblica. Y la iglesia católica también adoptó muchas cosas de la parte romana, o sea, de lo que es el panteón romano, o sea, esa mitología romana. La mitología romana también tiene mucho que ver con la mitología griega. Entonces, todas esas cosas se unen allí, ¿no? Todo se mezcla. Exacto, y la iglesia católica tiene muchas de esas influencias. En 1517, cuando se levanta Martín Lutero, resulta que Martín Lutero protestó en contra de la iglesia, en contra de muchas de las prácticas de la iglesia que eran en general lo que tiene que ver con las indulgencias. Era cobrar dinero para que una persona que había muerto se salvara, saliera del purgatorio y fuera al cielo. O sea, era como desde aquí, desde la tierra, hacer una transacción de redención para la persona o de apurar un poco la redención o de influir un poco en esa decisión de que esa persona que estaba en el purgatorio fuera al cielo. Eli, ¿vas a decir algo, mamá? Sí, has nombrado en varias ocasiones el sigma, pero no has explicado qué es el sigma. Cisma. Cisma es una ruptura. Entonces, la línea de crecimiento o de establecimiento de la Iglesia Católica, que comienza en un punto del tiempo y sigue hasta hoy, ha tenido varios cismas. Este cisma, por ejemplo, está el cisma de Occidente, el cisma católico, protestante, ¿verdad? Y hay otro cisma que es más reciente, que es el cisma de Oriente, le llaman. Pero bueno, cisma, la palabra cisma significa una ruptura. O sea, la Iglesia Católica tenía una línea de estudio, de trabajo, de interpretación bíblica, y hubo una ruptura. Esa ruptura generó nuevas denominaciones. Y estamos hablando de que en 1517 hubo el cisma protestante. De ahí la figura más relevante fue Martín Lutero. Y salen muchas interpretaciones de la Biblia. O sea, salen muchas denominaciones que crean nuevas iglesias. Ya no es simplemente la Iglesia Católica Apostólica Romana, ICAR, ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que ahora se empiezan a generar nuevas iglesias, nuevas denominaciones. Y la primera, si se quiere, es la iglesia evangélica. Ya se le quita el nombre de católico y se pone evangélico. ¿Por qué? Porque la primera interpretación que se le dio a ese cisma fue: ya no queremos ser la iglesia católica apostólica romana, ahora queremos ser la iglesia católica apostólica protestante.
Okay. O sea, sin los romanos, mejor dicho, Iglesia Católica Apostólica, y ya está. Porque la Ujú. palabra católica es universal, ¿no? Catos de universo, o sea, católica, universal. Y apostólica porque está fundamentada en la enseñanza que recibieron los apóstoles del Señor. Pero romana porque está Ah, en no, porque es Roma. de allá. Exacto. Exactamente, lo que sucede está en Roma. Y porque esta iglesia fue oficializada durante el Imperio Romano. Entonces, si hubiese sido el Imperio Otomano, entonces sería la Iglesia Católica Apostólica Otomana. Y si hubiese sido el Exacto. Imperio Inca, Iglesia Católica Apostólica Inca. Y así, o sea, Ujú. es un apellido que tiene por el lugar Ujú. donde fue oficializada. Entonces, al ser así, y al haber esta ruptura, este sigma, ¿no? Cisma entre la Iglesia Católica y la Nueva Iglesia, a la Nueva Iglesia, para diferenciarla de la católica, se le llamó evangélica. Evangélica, ¿por qué? Porque era la iglesia que se estaba basando de manera exclusiva en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, tomando como base los 4 Evangelios y todo el Nuevo Testamento. Pero la Iglesia Católica tiene algo interesante, que es que la Iglesia Católica, cuando hablamos de cristología, que es el tema central de hoy, la Iglesia Católica, para definir sus doctrinas, tiene no solamente la Biblia como dogma de fe, sino tiene la tradición como dogma de fe. Quiere decir que todo lo que han dicho y que han argumentado los papas durante la historia, también ha sido tema de interés para la Iglesia Católica en cuanto a su doctrina. Es decir, que un papa puede, a través de una misiva, que es una carta, cambiar ciertas cosas dentro de la iglesia y decir, bueno, esto ahora se hará así o así, o yo lo interpreto de esta manera y así será. Y bueno, y eso es parte de la tradición. Y luego está la patrística, que son los padres de la iglesia, los que fundaron, los primeros cristianos que fundaron las primeras iglesias. Entonces ellos dejaron escritos que no eran la Biblia, o sea, otros escritos. Como que yo, digamos, hago un estudio sobre lo que para mí es la interpretación del libro de los Hechos, y entonces yo hago mis notas al pie de página. Para mí el libro de los Hechos se interpreta de esta manera. Entonces la iglesia tome no solamente la Biblia, sino mis escritos como parte de la doctrina. Y eso es lo que Nota. pasa en la Iglesia Católica. Ujú. Eso no difiere mucho de lo que es la práctica de otras denominaciones. Una de ellas, por ejemplo, la que hablamos al principio, la Iglesia Adventista. Pues la Iglesia Adventista, a pesar de que tiene cosas muy bíblicas, tiene otras cosas que vienen en los libros de Ellen White, que es una de sus máximas exponentes. Incluso yo podría aventurarme a decir que la iglesia evangélica europea, aquí alemana, es una iglesia que también tiene mucho con los escritos de Lutero. O sea que parte de su doctrina también tiene que ver con lo que Lutero interpretó. Entonces, en ese Okay. sentido, hay también dos fuentes, no solo la Biblia, sino también un poco la tradición de cada organización. Eso es normal, yo pienso que eso es normal. Lo que no es normal es reemplazar dogmas de la Biblia con dogmas interpretados por otra persona, porque hay una doctrina que es salvífica. Salvífica significa que lleva a la salvación. Y hay otras doctrinas que no son elementales, son doctrinas periféricas, están en la periferia de lo que es la fe. Es decir, hay una doctrina que es esto, la persona y la obra de Cristo, donde nos habla de que Cristo es parte de la esencia de Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Cristo es el Hijo. Para, por ejemplo, los judíos, incluso para algunos judíos mesiánicos, Cristo no es el Hijo, Él es un profeta que está glorificado, pero no es el Hijo. Para muchos, otros sí lo reconocen como Hijo. Por eso hay tantas interpretaciones. Pero entonces, la persona de Cristo ha sido el tema principal del cristianismo. Se llama cristianismo. Entonces, hay denominaciones que no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Y ahí vienen los grandes problemas, porque son doctrinas que no salvan. O sea, Juan, y es el libro de estudio que tenemos ahora, Juan 3:16 es el versículo más conocido, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
todo lo que encierra ese versículo, ahí está la Trinidad, ahí está la salvación, ahí está el mensaje del Evangelio, o sea, ese versículo encierra todo. Claro. Y muchas Entonces, iglesias, ¿por qué no se cree en eso? ¿Por qué no se cree que Jesús es el Hijo de Dios? es la O sea, interpretación. ¿por qué lo interpretan de otra manera? ¿Por qué Bueno, es yo creo así? que yo creo que tú diste con la clave, ¿no? Es porque no hay guía del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor se reveló, incluso hubo gente que estando enfrente de él, dijeron, no lo creo. Y uno de ellos fue el famoso ver para creer, Tomás. Ujú, ujú, No, yo hasta que no ve, yo tengo que mirar al Señor y tocar así las heridas en su mano y en la costilla. Si ujú. no, yo no creo, perdóname, yo tengo que mirar. Entonces, eso pasa. Y ya la Biblia nos lo venía mostrando. O sea, iba a haber gente que si no mira al Señor y le mete la mano, no iba a creer. Entonces, de ahí vienen las interpretaciones. Por eso dice que yo les dejaré otro consolador, otra persona que les consuele y que les guíe, que les oriente. Esa guía, si no hay presencia del Espíritu Santo en lo que se está interpretando, eso puede ser tomado como una interpretación histórica, personal, privada. Pero ahí entra la parte espiritual, tenemos un enemigo. El enemigo Claro. dice, mira esta interpretación tan bonita, vamos a crear una religión nueva. Y él busca Ujú. una mente que no esté tan enfocada en la Biblia y tan enfocada en la persona de Cristo, ni enfocada en una relación real con Dios, y crea estas nuevas doctrinas. Hoy en día han habido escándalos tremendos y horrorosos. Eso te iba a decir, que es lo que está pasando actualmente, que es impresionante. Hace años tenían en el foco a la Iglesia Católica, porque se descubrieron ciertas desviaciones y tal. En la Iglesia Católica se podía decir que esas desviaciones tenían, como decir, una razón, que la razón es que la Iglesia Católica malinterpretó las palabras de Pablo al decir que mejor le sería al hombre quedarse como yo, sin esposa. Lo leyeron hasta ahí. Pero Pablo dijo, pero, ya que cada quien tiene sus propias necesidades, ¿verdad? Si el hombre no tiene este don que yo tengo, mejor búsquese su esposa y cásese. Luego tú te vas a Ujú. Tito, al libro de Tito, en una de esas cartas que se le escribió a Tito, dice que cuando te dejé en Creta, te dejé para que levantaras allí ministros, ¿no? Ancianos, diáconos, etcétera. Bueno, fíjate que allí habla de que él no mandó a levantar ni profetas ni apóstoles, bien interesante sobre lo que hablamos al principio. Él lo mandó a levantar diáconos, ¿verdad? Obispos. Y entonces en estos ministerios estaban una serie de requisitos que decía que sea marido de una sola mujer. Entonces dice, pero ya va, y la Biblia me dice que los diáconos, que los obispos pueden ser casados, porque la Iglesia Católica lo interpreta al contrario, no lo entiendo. Incluso Moisés, que para la Iglesia Católica es una figura súper relevante, era casado, tenía su esposa Séfora. Abraham tenía su esposa. Jacob tuvo dos, no solamente. Salomón ni te cuento. Y David. Y son figuras relevantes. Entonces, uno dice, pero ya va, esta interpretación. Entonces, claro, ahí viene el celibato, la vida célibe. Célibe, hombre y mujer, sin conocer la parte de relacionarse en pareja. Entonces, claro, obviamente, si tú tienes a un grupo de hombres célibes que no tienen ese don, metidos en un sitio 24 horas, supuestamente orando y supuestamente buscando a Dios, Ujú. la carne es débil, la carne es horrorosa. Entonces, claro, ahí se podía, digamos, juzgar o culpar a la organización y decir, es culpa de la organización porque la organización no Claro. debería tener este particular de que los hombres sean célibes. Eso no es posible, la Biblia ni siquiera apoya eso. Es un tema tradicional de ellos, no es bíblico. Ahora, en el momento que esas cosas sucedían en la Iglesia Católica, se levantaron en contra de la Iglesia Católica todas las organizaciones que tú te puedes imaginar que no sean católicas, la Iglesia Evangélica en general. No, que los católicos, y ahí empezaron como los juicios y los señalamientos, que ese papa, uno no sabe, o sea, hay personas Porque católicas se que... empezaron a saber, a conocer muchas cosas de Exacto, esta pero organización sí, no, que pero fíjate lo que te quiero no- decir, o sea, a nivel organizativo, ¿no? Eh, culpan, no, que la Iglesia Católica, ok, eso tiene una base, una razón,
pero nunca vieron las organizaciones cristianas que no eran católicas. Eso no lo vieron. En ese tiempo, no, señal. Pero entonces después comenzaron a hacer, vino, ¿sabes? El contragolpe. Ah, pero vengan acá, mira, que hay un pastor que hizo tal cosa, y aquí hay otro que hizo, y aquí hay uno que se hace llamar apóstol, que hizo esto, y aquí hay uno que... Y entonces empezaron a ver y a investigar todas las corrupciones, desviaciones que han habido dentro de organizaciones no católicas, y dice, uy, esto está feo, esto también tiene su parte aquí horrorosa. Entonces, organizacionalmente, yo pienso, no, nosotros no le servimos a una organización. Cuando nosotros somos cristianos en general, no le servimos a una organización. De hecho, una organización nos sirve a nosotros para poder tener ciertas, digamos, permisos, si se quiere. O sea, cumplir con la parte burocrática, con la parte de este mundo. ¿Sí? Una organización te sirve para darte una licencia. O sea, yo no puedo decir el día, mira, yo soy pastor sin haber estudiado nada, sin que ninguna iglesia me haya ordenado, sin que alguien detrás de mí haya dicho, ok, mira, esta persona está preparada para ser pastor. Por eso es que autodenominarse pastor o cualquiera de los ministerios está mal, ¿no? Y eso ha pasado muchísimo desde los grandes cismas. Ha pasado muchísimo. Entonces, claro, todo eso lo que nos enseña, pienso yo, es que Cristo no es una organización. Cristo no se puede meter dentro de una organización. Las organizaciones sirven a Cristo. Y que nosotros como cristianos debiéramos tener una visión de Cristo no tan filtrada por una organización, sino más bien filtrada por el Espíritu Santo a través de la lectura bíblica. Porque el problema de la lectura bíblica está en que hay personas que leen la Biblia y leen algo así que les sorprende y de momento generan una nueva doctrina. Leyeron algo, mira, esta es la verdad, pero espérame. Este pedacito es lo que a mí me conviene. Exacto. Y de ahí generan toda una doctrina. Ha pasado mucho. Han visto que Salomón y David tuvieron diversas mujeres, Salomón más que todas. Y ahí, hoy en día, hay doctrinas que dicen, no, la poligamia está bien. Un hombre puede tener 3, 5, 10. Salomón tuvo 1000 y Dios no lo castigó. Dicen, tú no estás leyendo bien, porque Salomón al final de sus días le levantó un altar a Moloc. Eso desagradó mucho al Señor. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Reyes. Entonces, hay que ver que Salomón, desviado, siendo el hombre más sabio del mundo, o sea, que uno no se puede confiar de que uno es sabio, la sabiduría es el temor al Señor. Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, desvió la fe. ¿Qué se cree uno que un ser humano promedio, al cual Dios no le ha revelado una sabiduría como la de Salomón? Y además que la Biblia dice que ni hubo antes que él, ni habrá después. O sea que ya eso está encerrado ahí. Resulta que hacen esas interpretaciones con la única idea de generar una nueva doctrina. Y lamentablemente eso lleva siempre a malas interpretaciones, a fallas. Lo peor es que hay tantas, hablan tanto de eso que lo meten tanto en la mente de las personas que las personas lo siguen. Y crecen como iglesia, como doctrina, como organización. Claro. Es impresionante. Nosotros aquí conocemos una organización que no deja que nadie estudie la Biblia. Se sujeta exclusivamente a lo que dice el pastor, a los líderes, no sé qué. Tienen ancianos. ¿A los qué? Tienen ancianos ellos, no tienen un pastor, sino ancianos. El cuerpo de ellos, o sea, las personas que van, no tienen derecho a leer la Biblia. Lo que ellos dicen, eso es. Imagínate tú. Esa se llama... Esa es la iglesia valdense. Esa es la iglesia valdense, sí. Valdense. La iglesia valdense nació mucho tiempo antes que la Reforma, pero no tuvo la misma relevancia que sí tuvo la Reforma protestante. Porque ese era un señor llamado Pedro Baldo, que en algún momento el tipo era vendedor de textiles, de telas y cosas, aquí en Europa, italiano. Y él trató de leer la Biblia y los sacerdotes católicos se lo prohibieron.
Y él hizo lo posible, como era una persona adinerada, por conseguir una copia de la Biblia, en el momento que él la consiguió, obviamente a través del mercado negro, contrabandeada. Esa es una Biblia que se llama la Vulgata Latina, que es una de las primeras traducciones de la Biblia al lenguaje latín, que ya hoy en día es un lenguaje muerto. Pero la Iglesia Católica, por ejemplo, lo sigue utilizando como lenguaje referencial de culto. Y él creó toda una doctrina alrededor de lo que era el estudio bíblico, porque a él lo nombraron hereje, lo expulsaron de la Iglesia Católica. Y esa iglesia se mantuvo en su casa, luego creció, la exportaron de Italia al resto del mundo, y donde al día de hoy tiene mayor relevancia la iglesia valdense es en Brasil. En Brasil hay un templo de la iglesia valdense que tiene cientos de miles de seguidores. ¿Cómo se llama? Sí, no, una cosa tremenda. Es lo que venimos hablando. O sea, una doctrina se genera así de fácil. Pero es también mientras por lo tú que... tengas persuasión para atraer gente, ya creaste algo grandísimo. En el estudio del libro de Juan, o sea, es como el libro de Juan es como la base de lo que estudiar. Pero dentro del libro de Juan hay conceptos que yo quisiera compartir con ustedes. Y uno de esos conceptos es la cristología. De dos cosas, la persona de Cristo y la obra de Cristo, que básicamente es una cosa. Pero definir eso es importante porque nosotros conocemos la palabra, conocemos al Señor, conocemos que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Eso lo conocemos a través de la predicación. Y la predicación es un área vital de la iglesia. Pero junto con la predicación está la explicación. Y estas dos cosas nos sirven para poder nosotros crecer espiritualmente. Entonces no es lo mismo la predicación de la palabra que la explicación de la palabra. Y mucho de lo que nosotros hacemos con este grupo es explicar la palabra, no solo predicarla. Entonces, al explicar la palabra, nos hemos dado cuenta que hay conceptos que deberíamos manejar y que muchas veces en las iglesias no se nos pueden enseñar porque son conceptos, por ejemplo, profundos de lo que es un servicio de 2 horas el domingo o algo así. Entonces, uno de esos temas es la cristología. Nuestra doctrina, nuestra fe se basa en Cristo, somos cristianos. Entonces, la cristología nos muestra esto que yo les venía mostrando. Naturaleza teántica. Este es un tema que es muy polémico en el cristianismo. La naturaleza teántrica. Porque ¿cómo puede ser posible que Jesús sea todo Dios y todo hombre a la vez? Entonces, ¿en qué momento fue Dios? ¿En qué momento fue hombre? Y todo ese tema es un misterio. Y es uno de los grandes misterios del cristianismo. Pero es uno de los grandes misterios que le da forma al cristianismo. Entonces, este misterio es lo que ha separado en muchas ocasiones las iglesias, las creencias, la fe, los dogmas de otras religiones. Y estamos hablando, por ejemplo, de los judíos, eso lo dijimos en su momento, de los testigos de Jehová, también lo dijimos en su momento, incluso de la iglesia adventista, donde se nos trata de explicar la naturaleza teántrica de nuestro Señor Jesucristo, pero es un tema complejo. Esto hay que estudiarlo. Esto no es solamente explicar el evangelio, hay que estudiarlo. Entonces, estos son los hechos básicos bíblicos y hay muchos textos que lo justifican. Podríamos resumir la doctrina de la persona de Cristo en una declaración sencilla. Jesús es un hombre y es Dios. Nosotros le llamamos Dios encarnado. Dios encarnado. O sea que Dios se hizo carne para venir a habitar con nosotros y poder hacer lo que hizo. Aunque es fácil hacer esta declaración, es difícil entenderla. Inmediatamente surgen muchas preguntas. ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede Dios ser un hombre? Si la Biblia en el Antiguo Testamento siempre nos decía, porque Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse, por ejemplo. Dejó de ser Dios para ser hombre. O sigue siendo Dios y hombre.
Y si Dios no puede cambiar, ¿qué sucedió cuando Dios se hizo hombre? Todas estas preguntas se estudian desde el punto de vista de la naturaleza teándrica y de lo que es la unión hipostática, que es el tema principal de la cristología. Además, algunos se preguntaron, ¿cómo se relaciona lo divino con lo humano? ¿Reemplaza uno a lo otro? ¿Toman turnos, se mezclan, están en competencia, cooperan? Algunas propuestas intentaron explicar cómo lo humano y lo divino pudieron coexistir en Jesús, pero terminaron negando lo humano o lo divino o la unidad de la persona de Cristo. Por ejemplo, fíjate, aquí hay una. O mejor dicho, aquí hay varias, vamos a verla. Aquí se niega la plena humanidad de Jesús. Jesús es todo Dios, docetismo. Ese concepto se aplica, por ejemplo, a las iglesias que son Jesús, solo Jesús, lo que es la Iglesia Evangélica Pentecostal Unida. Luego, arrianismo. Fíjate, el arrianismo intentó resolver el problema en el sentido opuesto, negando la plena divinidad de Jesús. Jesús era un hombre. Arrianismo, este concepto se lo aplican a los testigos de Jehová. Y yo digo esto no por desdeñar o algo, sino para tener referencia, ¿no? Yo tengo mucho conocido de la Iglesia Pentecostal Unida y de la Iglesia de los, ni siquiera del salón, de la organización de los testigos de Jehová. Y ellos creen que el arrianismo es lo correcto y los otros creen que esto es lo correcto, pero no saben que esos son los conceptos que ellos están manejando. O sea, ellos creen en su doctrina, pero saben que su doctrina tiene un concepto detrás. Entonces allí viene la cuestión, ¿no? Uno cree ciegamente lo que le han predicado ya. Luego está el apolinarianismo, ¿sí? Afirmó que el logos divino había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús, o sea que era solo un cuerpo, pero lo que estaba habitando dentro de Jesús era Dios. O sea que no tenía una mentalidad humana, no veía las cosas como las ve un ser humano. Luego, eutiquianismo, nombres difíciles, ¿no? Dice que lo divino absorbió lo humano. Cuando Jesús nace, como él nace solo de la Virgen, en el sentido de que era fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo absorbió todo lo que era, ¿verdad?, humano de ese ser que se formó en María, y lo que nace es un Dios. No nace Jesús como una naturaleza teándrica, o sea, nace un Dios. Y eso es lo que nos contaba antes todas las religiones que son politeístas, como la religión egipcia, como la religión sumeria, como todo lo que es el panteón de dioses griegos y romanos, etc. O sea que una persona daba a luz un Dios. Y ese eutaquianismo, donde Dios absorbe lo humano, es, por ejemplo, lo que podríamos aplicar a Hércules. Hércules es hijo de un dios, y por eso Hércules es tan fuerte y tiene las características que tiene. Porque Hércules tiene ese concepto donde todo lo divino absorbió lo humano y él es un dios, pero un dios que camina entre los hombres. Y luego está el nestorianismo, este es uno de los más famosos, que dice que Jesús es plenamente divino y plenamente humano, pero consiste en dos personas unidas en una sola voluntad. Es decir, esa voluntad tenía que estar siempre en armonía, en acuerdo, según ellos. Porque Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero que esa naturaleza podían llegar en algún momento a tener un choque. Él negaba un poco de que Jesús tuviera una misma mentalidad como persona. Y solo había las dos voluntades que venían del Padre. Es decir, que Jesús era básicamente un robot. Un robot. Así. Lo manejaba el Padre desde arriba. Una cosa así. Como las computadoras. Como nosotros manejamos las computadoras. Entonces, bueno. Esas ideas habría que estudiar cada una a profundidad, porque son complejas, ¿no? Y requieren cada una estudio.
Pero bueno, estas ideas eventualmente, ¿verdad?, fueron descartadas como herejías para combatirlas. Entonces, la iglesia tuvo que desarrollar un vocabulario técnico, lo cual fue más difícil, ¿verdad? Porque hablaban griego en un lado y hablaban latín en el otro. O sea, en el este, griego, y en el oeste, latín. Estamos hablando del Imperio Romano, lo que quedó posteriormente. Entonces, en su esfuerzo para explicar la Trinidad, utilizaron la forma una, ousia, y tres hipostases. En griego, una sustancia y tres personas. O sea, una sustancia, una esencia, y tres sustancias. La hipóstasis. En latín, casi lo mismo que una sustancia y tres personas en español. Así que el Padre es una persona, la hipóstasis. El Hijo es una persona, también hipóstasis. Y el Espíritu Santo es una persona, también hipóstasis. Es decir, tres personas que confluyen, ¿sí?, pero son una. O sea, la esencia de las tres es la misma, es la hipóstasis. Este es un concepto súper complejo. No se puede entender de un solo golpe. ¿Por qué? Porque ellos hablan una sustancia y tres personas. Entonces, Dios se podría decir que no existe, sino que subsiste. Lo que existe tiene un fin, ¿verdad? Tiene un inicio y un fin. Nosotros existimos. Pero Él subsiste porque Él no tiene ni inicio ni fin. Y Él subsiste de una manera como nosotros somos una persona, Él es tres en una. Es como que si nosotros tuviésemos tres cabezas. Capaz que yo diga, genera toda una doctrina y me declaran el después. Es tres personas unidas en una. Y ese es el concepto de hipóstasis. Entonces, ahora, usando este lenguaje para enfocarnos en el Hijo, que es una de las tres personas, que es Dios y hombre, para referirse a lo divino y lo humano de Jesús, usaron la palabra physis, en griego natura. En latín es similar a naturaleza en español. En el 451 después de Cristo hubo este concilio de Calcedonia, y ahí se produjo un credo que contenía la siguiente explicación. Los concilios son súper importantes. Eso ténganlo presente por allí. Los concilios son súper importantes. Porque siempre en los concilios se dejan claras doctrinas y son las que hasta hoy han sobrevivido. Sobreviven las doctrinas que se dicen en los concilios, pero no sobreviven mucho las doctrinas que se dicen dentro de una organización específica. Porque los concilios unen distintas organizaciones. Entonces, reconocemos a uno solo. Y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y es el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo. Esta declaración niega las herejías, pero nada más esa declaración hay que estudiarla palabra por palabra para entenderla. Digamos que hay una línea de tiempo, de principio a fin, que nosotros no podemos verla, por lo cual es circular. Entonces, esa línea de tiempo que es lo eterno, ¿verdad?, es la subsistencia de Dios. ¿Qué pasa en la subsistencia de Dios? Esa subsistencia, ¿verdad?, tiene esas tres líneas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro de la misma subsistencia. Una de esas tres líneas hizo así, bajó y subió, bajó a la vida humana y volvió a subir. No podían bajar las tres líneas, ahí se hubiese dañado todo lo que existe. Pero una de las tres líneas bajó y subió. Existió en la persona de Cristo y subió. O sea que la esencia sigue siendo una. ¿Y qué pasa? Que esta línea es una línea perfecta. No puede desbalancearse, ¿verdad? Al estar el ser humano por un lado y Dios en el otro, o sea, Dios arriba, existiendo, ¿qué digo? Subsistiendo, y el ser humano existiendo. ¿Dios qué hizo? A través de Jesús baja,
se manifiesta entre los seres humanos y vuelve a subir. Es decir, nace, muere, resucita. Pero como no puede, ¿verdad?, volver a subir en esto porque desequilibra, lo que hace es que une a Dios con el ser humano. Entonces trae al ser humano, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Jesús unió al ser humano con Dios. Por eso hablamos de Dios y hablamos de Jesús, que son la misma persona, que son la misma, las hipóstasis son diferentes, pero es la misma persona. Entonces, Dios es uno, pero subsiste de esas tres maneras. Y claro, entran todas las herejías y toda la cosa, pero al menos yo, para poderlo visualizar, lo veo así. Esas tres líneas, donde una de esas líneas bajó y unió al ser humano con Dios. Y allí, por eso decimos que a través de Cristo podemos llegar a Dios. No hay otro camino, porque fue el único que bajó de la eternidad, se hizo temporal durante un tiempo, y por eso es que la muerte no pudo a él retenerlo, porque él no pertenecía a la misma esencia nuestra. La esencia nuestra tiene un principio y tiene un fin, pero la esencia de Dios no, porque es eterna. Y él quiso regalarnos un poquito de eso, para que nosotros también experimentemos la vida eterna, exactamente. Por eso a través de Cristo conocemos la vida eterna. ¿Qué pasa? Que quizás antes, cuando existía todavía el jardín del Edén, en el jardín del Edén, el humano todavía no había pecado. Entonces el humano no conocía el bien y el mal, por lo cual no había una separación de Dios. Y nosotros podíamos decir que en el Edén se habitaba, ¿verdad?, en estas tres líneas. Es decir, que el Edén estaba rodeado de esas tres líneas. Cuando el ser humano peca, se sale de la presencia de Dios. Y Dios, en su infinito plan, dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Parte de mí, yo tengo que ponerla a disposición para que el ser humano se salve. Cuando uno tiene un ser humano amado, un ser querido, un hijo, etc. Bueno, ustedes son madres, yo soy padre. Uno dice, bueno, he escuchado mucho esta frase, si mi hijo necesita un riñón mío, yo se lo doy. O si mi hijo necesita, qué sé yo, una mano mía, si puedo, se la doy. Una cosa así, ¿no? Entonces, yo, para poder entender en nuestra humilde humanidad, que no tiene nada que ver con Dios, yo diría que Dios hizo más o menos eso. Para que el ser humano, una parte de mí, tiene que sacrificarse. Pero como yo soy Dios, ¿verdad?, es una cosa que para nosotros los seres humanos es casi imposible de entender. Por eso necesitamos la eternidad para estudiarlo. Una parte de Dios se sacrificó. O sea, Dios no dejó de ser Dios. Dios no dejó de existir. Solo una parte de Él se sacrificó. Y esa parte es Cristo Jesús. Y esa parte nos une de nuevo a todo lo que es el Padre, a todo completo. Entonces, una de esas tres líneas, una de esas tres hipóstasis, baja a la vida temporal humana, le enseña el camino, muere, resucita y se va de nuevo al Padre. Haciendo pues una unión perfecta entre Dios y los hombres. Y bueno, ahí vienen entonces esas tres naturalezas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre hizo la creación, el Hijo se sacrificó para que esa creación llegara al Padre de nuevo. Y el Espíritu Santo se mantiene entre nosotros guiándonos, para que no nos desorientemos en el camino. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya vi el reloj por ahí. Ahora que la cosa se está poniendo intensa. Sí, está buenísimo. La unión hipostática. ¿Por qué nos están diciendo que se acabó el tiempo? ¿Qué le pasa a la producción de este programa? Súper interesante, de verdad. Pero eso es bueno, bueno, porque nos pone así, como que nos pone a pensar. Sí. Mira, me quedan dos. Podemos leer estas dos, esta parte, ¿verdad? Creo que hay tiempo, ¿verdad?
Sí, Mira, esta declaración niega todas las teorías mencionadas anteriormente y afirma que Cristo es una persona y dos naturalezas. Lo que dijo acerca de las dos naturalezas es principalmente negativo, es decir, sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. Por eso es que él no cometió pecado, pero pudo cargar los pecados de la humanidad. Porque si él hubiese cometido pecado y ese pecado hubiese estado oculto, él no resucita. Porque el pecado hubiese tenido algo con que atraparlo. Verdad. Ujú. Claro. La muerte hubiese dicho, epa, pero usted pecó aquí. El artículo tal y tal dice que... Y lo hubiese atrapado. Por eso es que él resucita y por eso es que la doctrina de la resucitación, perdón, la doctrina de la resurrección, por eso es que la doctrina de la resurrección viene a ser algo tan vital dentro del cristianismo. Por eso creemos en su resurrección, porque la muerte no pudo atraparlo, porque la muerte es una consecuencia directa del pecado. Y el hecho de que la muerte no pudo atrapar a nuestro Señor Jesucristo quiere decir que Él, siendo una persona teándrica, no una persona antropológica como nosotros, sino teándrica, Él no pecó. Y por eso Él pudo cargar en su hombro, ¿verdad?, todo ese peso del pecado de toda la humanidad, presente, pasada y futura, porque Él era eterno ya de por sí. Y Él pudo con todo ese peso. Entonces, claro, no hay mutabilidad, no hay división, no hay separación. Él lo hizo de manera perfecta. Por eso dice que Él nos va a seguir a nosotros perfeccionando hasta alcanzar su nivel, el nivel del varón perfecto, su altura. Luego dice, no se atrevió a especular en forma positiva sobre la interacción de las dos naturalezas en una sola persona. Sin embargo, lo que se afirma es que la unión de estas dos personas es al nivel de la persona y no al nivel de la naturaleza. Aunque este credo utiliza la palabra prosopón en lugar de hipóstasis para referirse a la persona en la cristología. La unión de las dos naturalezas se llama unión hipostática. Si nosotros queremos tener una doctrina sana sobre lo que es la Trinidad, no hay que decir, no, que Dios son tres en uno y cosas así, no, sino que Dios es una unión hipostática, porque mantiene por un lado el misterio que el Señor Jesucristo quiere que mantengamos, y por otro lado nos da toda la información que nosotros necesitamos para poder comprender esta doctrina. Mira, quedan 10 minutos para las 3, Eli, por favor, vamos a hacerlo hasta las 3. Y listo. Entonces, quizás la distinción entre una unión al nivel de la persona y una unión al nivel de las naturalezas parece ser una sutileza inútil. O sea que mucha gente dice, ¿para qué van a estudiar esto? Tú no tienes necesidad. Sin embargo, lo que el credo quiere mantener y lo que tenemos que mantener es la unidad de la persona y la integridad de cada naturaleza de Cristo. Es esencial mantener tanto la unidad de la persona como la integridad de las naturalezas, porque sin estas no hay salvación, puesto que el único que puede salvar al mundo es una persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Entonces, aquí hay dos conceptos que para nosotros son súper importantes: unidad e integridad. Él nos manda a nosotros estar unidos como iglesia, unidos a Cristo, unidos a su palabra, unidos a lo que es su doctrina, unidos al Señor. Y luego, integridad nos manda a ser íntegros, es decir, lo que nosotros hacemos, aunque no nos estén viendo. La palabra nos muestra algo que dice que las obras del ser humano, en general, aún las obras que son encubiertas serán juzgadas, aún las obras secretas serán juzgadas. Y es interesante porque ya el Señor mismo nos da la respuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer en secreto? Él dice, ve a tu habitación, en lo secreto y ora, para que lo que Dios te juzgue sea tu momento de oración. Es interesante porque él dice, la mejor manera de tú mantenerte íntegro es orando. Y por eso él, siendo Dios, ¿verdad?, él oraba al Padre, porque él lo que vino fue a darnos un ejemplo. Es como cuando un padre se pone al nivel de un niño para enseñarle al niño cómo debe hacer las cosas. Ustedes lo han hecho como madre. Sí. Un padre
se baja y dice, bueno, yo te lo puedo explicar con estas palabras complejas y sofisticadas, adultas, pero vamos a hacerlo con el niño. Mira, 1 y 1 son 2. Explica al niño a nivel muy ABC para que el niño lo entienda. Y Dios hizo más o menos eso con nosotros los seres humanos. Una de sus 3 hipóstasis dijo, yo me sacrifico. Yo me sacrifico. Yo voy a ir por el humano. El hijo unigénito. Claro, nosotros podemos entenderlo desde la naturaleza de hijo, porque es lo único que se desprende de nosotros, de alguna manera. Por eso es que los hombres, nosotros los varones, tenemos una unión diferente con nuestros hijos a la unión que tienen ustedes, las mujeres. Las mujeres tienen una unión con los hijos que tiene una naturaleza diferente que nosotros los hombres no podemos comprenderla a profundidad. Porque nosotros no sufrimos lo que es, por ejemplo, que crezca el vientre con el bebé dentro, toda esa interacción, nosotros no la tenemos. Pero la mujer sí. Entonces, cuando la mujer tiene un hijo en el vientre, quizás yo digo, teóricamente, y aquí me expongo a hablar una locura, pero cuando la mujer tiene al hijo en su vientre, quizás puede saber lo que es 2 personas en una. Son 2 personas independientes, pero es una misma sustancia, es una misma esencia. Y yo con eso cierro, o sea, para mí es así. La mujer tiene al bebé y el bebé, digamos, no es consciente, vive dentro de la mujer. Podría decirse que sí. Pero yo lo puedo ver como que hay 2 personas en una, porque se alimentan propiamente del mismo corazón, de la misma sangre, ¿sabes? De las mismas células, de los mismos átomos. Y entonces ahí hay una unión. No digo yo que sea la unión hipostática, pero para que nos acerque un poco al concepto. Habitan en una misma persona 2 naturalezas. Porque claro, ese niño, ese bebé que está dentro, todavía no es consciente de sí mismo, de su propia existencia, pero existe, está allí. Y peor aún, si son gemelos o morochos, o si son trillizos o trillizos. Son varias naturalezas en una misma persona. Bueno, yo me despido, yo quedo ya absuelto a través de esta explicación.